Ok amigos, hoy les voy a hablar del electrón. ¿Qué es un electrón? Te preguntarás, o tal vez no. Es un tipo de partícula subatómica que presenta carga eléctrica negativa y que orbita activamente el núcleo atómico compuesto por protones y neutrones que presentan una carga eléctrica positiva. Ok, los electrones juegan un rol esencial en determinaciones, fuerzas y fenómenos físicos de la naturaleza, como la electricidad, el magnetismo o la conductividad térmica, y en gran medida determinan las uniones atómicas, tanto iónicas de pérdida o ganancia de electrones, o covalentes de uso conjunto de electrones. Los electrones generan campos eléctricos. ¿Cuál es el tamaño de estos? Tú te preguntarás. El electrón es 1836 veces menor que el de los protones. Aportan el 0.06 de la masa total de un átomo y al no tener subextracciones ni divisiones se les considera la partícula elemental de la materia. ¿Y cómo se originó los electrones? Conforme a la teoría más aceptada respecto del origen del universo, apunta a que se formaron durante los primeros milisegundos del Big Bang, cuyas temporadas superaban los 1010 suficientes para formar partes de posiciones E+, electrones y E negativas, que se aniquilaban entre sí por tener carga eléctrica contraria. Por unas razones desconocidas, el número de electrones fue muy superior al de los protones, por lo que sobrevivieron y empezaron a ser atraídos por los primeros protones cuando el universo se enfrió lo suficiente, formando así los átomos más elementales de la naturaleza. Ok, la cantidad de los electrones en los átomos de la materia determina que ésta tenga una carga neutra, ni positiva ni negativa. Un equilibrio entre protones y electrones, positiva escasez de electrones o negativa excesiva de electrones. Al mismo tiempo, existen electrones libres que pueden desplazarse de un átomo a otro de la materia, generando flujos eléctricos o campos magnéticos dependiendo de la temperatura a la que se encuentren. Existen materiales que se conocen como conductores en que los electrones pueden moverse libremente de átomo en átomo, así como generar flujos de átomos en movimiento, lo que conoce como corriente eléctrica. Pero ¿cuáles son las características de un electrón? Los electrones pertenecen a un tipo de partículas elementales llamadas leptones. ¿Y qué son los leptones? Existen también otros dos grupos de partículas elementales denominadas quarks y bosones. Por cada tipo de partícula existen tres familias o generaciones. Los electrones son leptones con carga eléctrica de menor masa del conjunto y pertenecen a la primera generación de partículas fundamentales. La segunda y la tercera generación contiene a las partículas muon y tau. La masa de un electrón es siempre 9.019 por 10 a la menos 31 kilogramos y su carga eléctrica respectiva es de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, lo cual representa una carga idéntica a la del protón,
pero de signo opuesto. Esa medida es conocida como la carga elemental de la naturaleza. Y aquí mismo te preguntas, ¿quién lo descubrió? ¿Quién fue su pionero en este caso? El electrón fue descubierto a finales del siglo XIX gracias a las sucesivas investigaciones en el campo de la conductividad eléctrica en gases. Utilizando rayos catódicos se observaron fenómenos que llevaron a la conclusión de que estos rayos eran partículas cargadas negativamente, así que necesitaban contrarrestarlo con unas positivas, llamadas inicialmente como corpúsculos, como crepúsculo, y que tenían las milésima parte de la masa de ion de hidrógeno, el menos masivo de todos de los átomos, el más tranquilo. Lo curioso es que el variar a la naturaleza del gas empleado, estas partículas conservaban todas sus características muy similares, como a fines del siglo XIX, el irlandés George Fitzgerald las bautizó como electrones, como lo conocemos hoy en día, nombre que desde el principio gozó de la aceptación general, la pertenencia de esas partículas a la estructura. El del átomo se postuló alrededor de 1900, gracias a los experimentos de Rutherford, Moseley, Frank y Hertz, y el modelo atómico propuesto posteriormente por Niels Bohr. Bye. Si te gustó este video, no olvides darle like o suscribirte. A mí me ayudarías mucho y estaría muy agradecido contigo. Chao.